bienvenida a un nuevo episodio de Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Un espacio donde nos encontramos artistas, diseñadoras y apasionadas por los oficios para descubrir nuestro sello, trabajar con nuestro sello y crear un negocio a partir de eso que nos llene de ilusión, que nos llene de orgullo de lo que estamos haciendo, para que en el mundo haya más creadoras haciendo desde un lugar lleno de propósito y productos que tengan un sentido. Hoy es un episodio Mm. muy especial porque tenemos una invitada de lujo, chicas. Tenemos a Pau de Escucho al Universo. Hola, Pau, bienvenida. Hola hermosa, ¿cómo estás? Qué alegría estar acá, gracias por esta gran invitación. Gracias a vos por venir. Pau tiene un emprendimiento, como les dije, que probablemente lo conozcan porque esta comunidad es como bastante afín a lo que Pau nos va a Sí, sí, proponer. sí. En el caso de que todavía no lo conozcan, la primera pregunta con la que me gustaría arrancar es, contanos, Pau, de qué se trata Escucho al Universo. Sí, bueno, Escucho el Universo empezó siendo un espacio donde yo compartía como mi proceso de desarrollo personal. En algún momento de la vida hubo quiebres y bueno, hubo cambios, un montón de cambios. Y entre esos, bueno, fue como salir del trabajo donde yo estaba y incorporar un montón de herramientas como para mi proceso personal, que me sentía como en un lugar muy incómoda, muy desconectada con mi interior, con mi ser. Y ahí surgió Escucho el Universo, donde empecé compartiendo mi proceso, las técnicas que iba implementando, los cambios que hacía en mi día a día. Y en algún momento, bueno, yo antes de Escucho el Universo trabajé muchos años en empresas desarrollando productos justamente para otros. Y ahí dije, claro, si a mí lo que me encanta y lo que sé y lo que mi carrera profesional de alguna manera se ha formado es hacer productos, ¿cómo no voy a poder machearlo con este contenido de valor que me ha hecho tanta revolución en mi vida? Y me ha gustado tanto. Entonces, bueno, Escucho al Universo es justamente la unión de esos dos caminos muy de mi vida, de mi proceso personal, que es el autoconocimiento y, bueno, el desarrollo de producto y diseño gráfico, que al final fue lo que estudié en mi país. Qué hermoso. Así que un poco de eso va. Me encanta, me encanta. Ahora vamos a contar un poco más de los productos y en sí de lo que se hace. Y después vamos, me gusta porque Pau es una representación muy gráfica de lo que siempre hablamos en todo lo que es este contenido sobre sello propio, que tiene que ver con la parte abstracta que no es tangible, es decir, tu mensaje, Mm. y la parte visible, ¿no? Es como esa combinación de tu diseño gráfico y de todo tu desarrollo personal y el autoconocimiento. Entonces acá tenemos un ejemplo muy claro. Pau, contanos Bien. de vos lo que tengas ganas, como esto, un poco de tu recorrido si querés, como conocimos la marca y ahora, bueno, ¿quién es la creadora o qué fue Mm. sucediendo? A mí me gusta traer una pregunta que capaz te sirve como para hacer un resumen Disparadora. con él. Estos tres momentos de tu vida, quizás que fueron estos Ok. quiebres, los que nos quieras compartir, que sentís que hicieron que llegues a este punto con la marca. Ok, me gusta esa pregunta. Me clarifica, aunque no sé el tercer momento, bueno, quizás sí, dejémoslo fluir, Sí. pero bueno, el primer momento que arrancaría fue cuando yo emigré a este país. Yo soy de Venezuela, de Maracaibo, estudié diseño gráfico, ahí recibí mi título y al mes ya estaba acá en Argentina. Mi primer invierno, pasé mucho frío, no tenía ropa de invierno, No pero conocía bueno, probablemente el frío de tan frío. había venido de vacaciones en un invierno, pero es distinto cuando estás de vacaciones en contexto, no sé, con los amigos, que estar viviendo, ¿viste? O sea, dormir, tipo, pasar muchos días. El invierno aparte es largo. Pero bueno, yo me vine acá también porque mi abuelo era de acá de Argentina y de alguna manera mi familia y mi papá siempre la Argentina estuvo acá en el contexto, en las charlas familiares y bueno, fue como reencontrarme un poco con esa parte de mi raíz, porque bueno, tengo dos patas, así que bueno, por eso elegí este país y también porque veía que acá había como mucho más desarrollo en la parte de la moda, que era un gran deseo que yo tenía desde chiquita, incluso yo hice, no sé, estudié corte y costura, después acá estudié cursos de diseño de indumentaria y yo quería poder trabajar de lo que había estudiado, que era diseño gráfico, pero aplicado a la moda, que en Venezuela en general no había
mucho campo en eso. Más la situación del país, que bueno, muchos emigramos. Entonces llegué acá, ese es como un gran hito en ese momento, ya pasaron muchos años, y bueno, finalmente logré después trabajar en dos grandes empresas de acá, con la moda, que estuvo buenísimo, aprendí un montón de know-how de los procesos, del desarrollo del producto, calendarios, planificación, bueno, un montón, viajé un montón también por eso. Pero bueno, creo que en algún punto, que ahí quizás vendría el segundo hito, que fue alrededor de 2018, 2019, fue como que dije, o sea, ni siquiera me había dado cuenta que sí, efectivamente ya había cumplido mi sueño, que era trabajar en moda, pero que realmente en ese momento ya no era mi sueño, o sea, ya es como que lo seguía medio en automático. Entonces, bueno, ahí es como el segundo hito, que fue más o menos, bueno, Escucho el Universo viene un poco después en consecuencia de toda esa ese como incomodidad que yo empecé a sentir. Y bueno, nada, eso es un poco resumido. O sea, incorporé otras técnicas también, o sea, quizás no, siempre me había enfocado más en la parte profesional, estudié diseño interior, indumentaria, como que hice muchos cursos, hice un curso de sociología del diseño, hice un montón de esas cosas, pero después fue como que dije, no, yo necesito incorporar cosas que me nutran como más en mi interior, no tanto para el CV y para el LinkedIn, ¿viste? Entonces, bueno, ahí empecé a incorporar, hice cursos de meditación, hice cursos de coaching, bueno, incorporé diferentes hábitos, empecé a hacer yoga, que eso también me abrió un montón la cabeza. Y bueno, después a partir de ahí surgió Escucho el Universo y fue que se dio esa sinergia entre esas dos cosas que me hacían, que me hacen ahora tan feliz. O sea, como que cambió un poco mi objetivo, mi sueño porque también me di el lugar a pensar y a preguntarme, hey, pero esto es lo que tú sigues queriendo, o sea, porque lo venía haciendo como en automático, ¿viste? O sea, después de inmersa en el mundo laboral. Sí, estoy Así que bueno, pensando, me encanta todo lo que nos traes. Pienso en cómo, cómo tenemos que estar de atentas a lo que vamos haciendo y lo que va sucediendo para darnos cuenta de que el sueño cambió, cambió y ya conseguimos un sueño, que es un montón también, para es un nuestra montón. confianza poder ser conscientes de lo que yo soñaba hace 5 10 años atrás, hoy lo estoy viviendo, bueno, ¿qué más, no? ¿O qué viene ahora? Claro, claro. Wow, qué hermoso, Sí, sí, es que increíble. me pasó eso, que como que estaba muy en el automático, cumpliendo para el afuera. Y de pronto, bueno, ya, o sea, cuando también llegas a un lugar de zona de confort, que estás muy cómodo, es impresionante, pero bueno, el universo te empieza a hablar, que de ahí surge, escucha el universo, y onda, es tipo pinchándote, ¿viste? Como, bueno, a moverse, porque sí, y es porque el desafío es justamente como para llegar a otro nuevo lugar, o sea, y cuando yo habría escuchado el universo, o sea, yo, esto que estamos haciendo hoy no lo voy a hacer, por ejemplo. Ok, ¿por qué? Porque, o sea, esto de hablar de vos, hablar de... Claro, Ok. hablar de mí, hablar en cámara, o sea, hablar así tranqui, o sea, Ah, yo me moría de vergüenza, ok, partías desde, no todas partimos desde los mismos miedos, los mismos bloqueos, como por esto supuesto. no lo veías, ok, bien, bien, para Sí, de saber hecho yo al principio ni wow, salía, como que no me mostraba. los inicios. Vos empezaste como a compartir tu mensaje sin dar la cara, o sea, no estaba tú, sino más tus palabras. Es que Sí, como eran que como más mis sí. palabras e incluso invitaba, ya vez le estuviesen pasando que de alguna manera coincidieran con lo que yo quería comunicar dentro de Escucho el Universo. Ok. Pero era todo un tema mío, o sea, yo ahora que lo veo para atrás, a ver, me encanta esta sinergia que surge en las redes de estar acá con vos hablando, creo que es lo más lindo que tiene Instagram, pero en ese momento era más como para evadir un miedo que yo tenía para, viste, esto, Sí. explayarme, exponerme. Y siento, igual también pienso que a veces son como, ¿cómo le podemos decir? Como unos pequeños anclajes que podemos tomar como Mm, para iniciar y es como, a veces necesitamos, ¿viste? Que nos hagan piecito, como que como alguien... comodines. Sí, sí, sí.
Como, y vas de a poco, Totalmente, pero lo importante es como arrancar, porque si vamos de 0 a 100 siento que el bloqueo es mucho más grande y es una presión que no es necesaria y a veces es como, bueno, mira, vamos a totalmente. controlar Porque al o sea, extremo. pero la mente humana nos lleva a eso, ¿viste? 100%. O sea, estabas en tu trabajo de... Yo, por ejemplo, en ese momento, la solución que encontré fue arreglar con mi trabajo y reducir la carga horaria. Entonces, de esta manera me permitió balancear un poco más mi tiempo y empezar a abrir freelance, a tener más tiempo para crear otras cosas. Y eso era algo que en mi empresa, tú se lo preguntabas a cualquier persona, bueno, en mi empresa no, la empresa, porque Sí. no era mía, y te decían, no, eso jamás va a suceder. Y pasó. Ujú, Solo fue cuestión de animarme, preguntarle a quienes tenía que preguntar y plantearlo. ujú. Y eso, por ejemplo, a mí me dio muchísimas más como valentía de eso. O sea, eso fue un paso que no fue de 0 a 100, fue un paso que fui de 20 de a poquito, ¿viste? Entonces, bueno, empezar así como en transición, con el tiempo que tengas, con lo que puedas también, porque a veces también uno como para seguir postergando el deseo, la idea de crear lo que sea, bueno, pero es que no tengo la cámara, pero que no tengo la herramienta, pero que no tengo la impresora. No. O Total. sea, si estamos viviendo en una época donde hay alternativas, es ahora. O Ahora, sea, sí. tenemos GPT que nos puede ayudar, o sea, tenemos mil herramientas, es como, dale, no, eso Sí, no. Entonces, totalmente. bueno, ahí también, como, bueno, empezar a ver qué son los recursos que tú tenías. Yo en ese momento, bueno, yo soy diseñadora gráfica, voy a hacer lindos posteos, y así empecé, porque era una herramienta que yo domino, que la tengo al alcance, tengo en mi computadora, ¿viste? Ujú. Nada, pensar o sea, sentarse y escribir, bueno, ¿qué tengo yo? Bueno, y a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con lo que tengo. Después, bueno, podés conseguir otras cosas. Total. Pienso en esto del reconocimiento de tus habilidades, qué importante es tener claro cuál era tu fuerte y desde dónde te ibas a destacar o a diferenciar, ¿no? ¿Dónde ibas a poner la atención? Esto que decís, tengo limitación de tiempo. Lo único Mm, que haga tiene que ser lo que ya se me da bien, digamos, no me voy a poner a inventar, exacto, a hacer videos si es lo que más miedo me da poner la cara. Como que a exacto, veces pensaba en esto que decías también antes de que nos olvidamos de todo el proceso y solo miramos el resultado, como que hay un ideal, ¿no? De, bueno, redes, tengo que mostrar la cara, sí o sí. Y es un proceso hasta, por ejemplo, mostrar la cara. Y totalmente. esto que traes de, empiezo con lo primero y a mí siempre me gusta traer esta idea de que tenemos que aprender a convivir con el producto o el resultado al 20%. Yo en mi mente sé cuál es el 100. Me imaginé, ahora vamos a hablar más de producto, pero me imaginé el producto entero, completo, divino, con todo. Pero tengo que aprender a convivir mostrando y haciendo con ese veinte por Y ciento que sí, es lo que hoy puedo. Que creo que como creadoras muchas veces nos ponemos como muy fijas o estructuradas, ¿viste? De que si no es así, no vale la pena y ni no empiezo. sirve. Es Pero la frase, se me viene la frase esta que está muy dicha, pero que es muy cierta, mejor hecho que perfecto. 100%. Porque es así, o No sea, hay otra al forma. final también es como volver a la intención del por qué hacemos las cosas, o sea, después Mm, lo demás es como, la materialización en sí es como nada, como extra, en realidad. O exacto, sea, exacto. Qué lindo. es Y una ñapa, una chapa, como sí, dicen sí, acá. sí, sí, total. Quería preguntarte de esto, justamente que lo traes, el porqué de lo que hacemos, ¿no? ¿Ese porqué apareció enseguida o fue un descubrimiento que fuiste haciendo? O sea, apareció enseguida en cuanto al salir o hacer algo propio. ¿Lo tenías claro desde el inicio o lo fuiste No descubriendo? lo tenía claro desde el principio, o sea, sí tenía claro que, bueno, escucho al universo, ya con ponerle ese nombre, se trataba de iba de la mano del autoconocimiento, desarrollo personal, compartir estas cosas que a mí me estaban pasando, toma de conciencia, vivir el presente, un montón de cosas. O sea, eso sí, porque bueno, fue como el punto de partida para iniciar el proyecto, pero después o sea, lo de los productos vino como después, Ok, que fue como que dije, dale, o sea, como que dale, o sea, es lo que sabes hacer también. ¿Cómo no vas a machear esto? O sea, como está a la vista en realidad, pero bueno, tomó el tiempo que tomó, también tomó el tiempo que me tomó de yo renunciar al otro trabajo, sentirme más libre, de que podía, que no tenía ningún compromiso ético por ahí con otra empresa, viste, como que
de también tomar confianza, esto que decíamos de al principio no mostrarme, ya después un poco me empecé a mostrar, mejorar mi diálogo interno, que bueno, como te decía al principio era, voy a vivir de un puente y no voy a tener con qué pagar la luz ni nada, y bueno, y después empezar a hablarme bonito, bueno, parte de las herramientas que incorporé para la vida son las afirmaciones, y cada vez que empieza ahí el ego horrible, les meto ahí las afirmaciones como para que no siga. Pero no, fue posterior. Puntualmente volviendo a tu pregunta, fue como posterior, pero que quizás ya estaba escrito. Quiero decir, como que viste en la magia del destino ya estaba escrito, solo era un parte de mi proceso de darme cuenta que era por ahí. Ujú. Ay, qué increíble. Quiero traer dos cosas. Necesito que mostremos tus productos porque las dos los tenemos, pero estoy como en la charla, viste, muy metida. Qué increíble esto que decís de era lo que necesitaba para darme cuenta que era por ahí. A veces es Mm, como que tenemos ideas como muy prefijadas de es esto y lo queremos como llevar y caca. Y en tu proceso veo lo maravilloso de poder empezar a descubrir este mensaje y a sacarlo y a mm, compartirlo y a armar red y comunidad, em, para que se desvele ante vos, en este caso, el producto que tenía que mm, nacer, ¿no? Como ya estaba, tal cual. ya iba a suceder, ese producto ya existía en cualquier otro plano al mismo tiempo, ¿no? Pero el Total. camino que a nosotras nos lleva... eh, hasta que eso aparezca. Como siento que todavía es más Mm, auténtico, más coherente, cuando le dimos todo ese tiempo y ese espacio al mensaje sí. y después el producto como que después se forma solo, o sea, nace casi orgánicamente. Es que sí, sí, porque es como que, nada, es medio bizarro lo que voy a decir, pero al final son como hijos nuestros. Ujú, Y al final es como que si tomaran una partecita de ti, de alguna manera de tu proceso, y más cuando es como un proyecto que está tan ligado o sea, siento que las emprendedoras en general, o sea, por más de que después crezcan y tengan como mucho equipo de trabajo, siempre cuando viene un emprendimiento en sí, o sea, cuando todavía es emprendimiento, está muy ligado a la creadora, o ujú, sea, quieras o no. ujú. Entonces, bueno, ahí es eso, como se desprenden como muchas partes, sucesos de la vida, de cada una de nosotras y de lo que estemos experimentando. Y creo que eso también es lo que hace como genuino y diferente, es el diferencial de cada producto y cada creación, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo no veo la razón de ser de un producto que hacemos nosotras o que sale de nuestras ideas si no tiene como una partecita de nuestra impronta. Es como algo, si no, ¿para qué? Tipo, me pongo a, no sé, a Claro, reproducir algo que claro, ya existe y listo, digamos, ¿no? sí, y No, sí, no tiene sentido. totalmente. Quiero que aprovechemos para mostrar los productos, así hablamos y las chicas ya van viendo, las que están en YouTube lo van Re- a ver, estamos acá. Pau me mandó este regalito hermoso y ella tiene el suyo. Mm, Quiero acá contar tengo el otro también, el otro es estoy abierta y receptiva al amor. Ay, qué al bello. amor. Es de El otro es de afirmaciones. ok. El otro es de afirmaciones y este es de oráculo de preguntas. Claro, este es como yo digo que es como un jueguito para bajarle, ¿viste? Como para hacerte auto-coaching. Puedes usarlo personalmente o lo puedes usar con familia, amigos, pareja. Está buenísimo. Y esto tiene mucho que ver con mi proceso porque yo, si bien había hecho terapia, soy recontra hiperproterapia, siempre lo voy a decir, había hecho terapia como más convencional y en este momento quiebre donde ya yo dije, pero este sueño ya lo cumplí, pero ya no me gusta, pero qué incomodidad y qué sé yo, yo lo que probé ahí fue el coaching. Y como que fue una herramienta que me ayudó un montón, porque nada, como que me fue como al foco, es otro approach, ¿no? O sea, es distinto. Pero me sirvió un montón y yo dije en algún momento como, wow, qué bien sería darle a una persona que por ahí no se anima o que por ahí, no sé, no quiere o lo que sea, darle la oportunidad de que se haga preguntas y que se conozca, o sea, porque eso para mí fue como mi punto de partida. Entonces, bueno, de ahí salió esto que se llama aparte Un placer conocerme. Y es Hermoso. como, Hermoso. sí, Voy a dar mi testimonio acá en vivo. Pau no por lo sabe, no se lo conté supuesto. todavía. Pau me lo mandó la semana pasada, no llegué ni a avisarle que me lo mandó, pero yo ya lo había abierto, lo había probado conmigo, todo me encantó. Em, lo mágico fue
que se lo propuse para jugar a mi pareja. Eh, Mm, vamos a hacerle ahí, él no escucha el podcast, entonces vamos a aprovechar para contar cosas. No, mejor. mi pareja viene del mundo de la ingeniería, ¿viste? Tiene como otra conexión con el autoconocimiento y es un gran desafío para él el expresar emociones o expresar lo que Ok, piensa. Y fue un flash, de en verdad, él serio. está copado, Pau, pero ¡Ay, qué aparte bueno, Bella! Me alegro muchísimo. es que le pasó esto que decís fue mi primer paso para empezar a hacerme preguntas y él justo me decía ayer, bueno, jugamos y cada uno, era un poco escuchamos pero no juzgamos, no abríamos Eh, conversación, sino que sacábamos, esto tiene cartas de áreas de vida y cartas de preguntas. sí, Entonces, lo hacíamos aleatorio y cada uno sacaba una pregunta y como que la respuesta la hacíamos en voz alta, pero el otro no daba feedback, no hablaba, nada, era escucharse, ok, como en ok, pareja, ¿no? Y dio la bien. posibilidad de hablar de cosas que quizás en otras Sí. circunstancias, o sea, hablamos un montón, pero en otras circunstancias no las habíamos conversado o él me decía, siento que fue la primera vez que pude expresar cosas que siento que no sabía ¡Wow! cómo hacerlo. ¡Qué Claro, porque es bonito! un juego y, o sea, la respuesta se la das a la carta. No te estoy haciendo yo la Claro, pregunta. Y eso es lo mágico. claro. Eso fue espectacular. Igual me encanta porque, o sea, lo lindo también de los oráculos de este tipo en general es que las reglas son bastante como Sí, libres. las O pone sea, me muy... encanta que fue tu decisión con tu pareja cuando ustedes jugaron. O sea, nadie, o sea, como dices tú, escuchamos pero no jugamos, nadie comenta de la respuesta del otro, se escucha activa y ya está. Pero por ahí, no sé, se podía dar como una conversación entre la respuesta de cada uno. O sea, es como que en ese sentido es como bastante libre 100%. no sé cómo jugaron la dinámica. Hay veces que por ahí una sola pregunta la responden las dos personas, o bueno, o de una misma pregunta la responden en cada una de las áreas de Qué vida. lindo. O sea, hay como diferentes dinámicas habilitadas y también las que surjan de cada usuario que lo tenga en sus manos. Total. Me encantó además porque observé, bueno, estamos mil hablando de esto, pero chicas, de verdad, les voy a dejar el link donde lo van a encontrar y todo porque es hermoso. Me gustó mucho que además las preguntas como que eran muy específicas, pero al mismo tiempo se adaptaban muy bien a todas las áreas de vida. No es que alguna Sí, pregunta sí, estaba como, sí. ah, no, pero esta es como, ¿cómo la respondo en este área? No, no, todas las que fuimos sacando Bien. estaban súper... Qué Me encantó. bueno. Felicitaciones, es una Gracias, maravilla Bella. y de verdad que lo pude ver como en primera persona lo importante que puede ser un producto físico y acá es donde quiero meternos en el Mm, tema de la importancia que tiene lo que hacemos, que muchas veces es como, no, bueno, pero es un producto, a veces nos olvidamos nosotras mismas de lo relevante sin y de lo que duda. le puede cambiar la vida a una persona. Siempre me gusta pensar que los productos que hacemos vienen a ocupar un espacio en la línea de tiempo de vida de alguien, ¿no? Bueno, Qué ¿dónde lindo quiero? eso. Claro, y es como, qué importante. Y hay otras formas en las que no llegamos si no es a través de lo físico. Claro, Me encanta. claro, es verdad. Em, quiero saber cómo fue el desarrollo. Yo te pregunto de este, pero vos contame de los productos en sí. ¿Este fue el primero? ¿Un placer conocerme el oráculo o cuál? Sí, había hecho otras cosas antes, o sea, también hice las agendas, Ok. empecé haciendo cuadritos, hice velas, o sea, Probaste de he hecho todo. muchas cosas. Sí, probé cosas como que poquita cantidad, después hice unos totes también como con mi marca, o sea, de a poco voy a ir probando, o sea, también cada vez estoy más abierta a probar, porque siempre nos quedamos como medio en el molde, o sea, como que después delimitamos, que nos pasa con la vida también, como no, yo soy vegetariana o yo como paleo, entonces después eso, bueno, lo mismo pasa con tu emprendimiento, entonces bueno, me gusta probar siempre dándole ese como objetivo o finalidad que tiene Escucho el Universo, pero he hecho varias cosas. Eh, Puntualmente con esto de un placer conocerme, surgió eso de la posibilidad de darle a las personas que por ahí, como tu novio, por ejemplo, que es una persona por ahí cero, no sé, Nueva en no quiero este hablar por mundo. él, pero bueno, No, no, pero para él es nuevo este mundo, ponele el claro, o autoconocimiento. Sí. sea, claro, entonces era darle esa posibilidad de una manera lúdica, porque al final no deja de ser un juego de cartas,
con colores aparte, o sea, eso es Bello. algo que también a mí me gusta como diferenciarme muchos emprendimientos que ahora hay de esta onda como de autoconocimiento, que están todos bárbaros, pero bueno, a mí me gusta decir que Escucho el Universo es un emprendimiento de autoconocimiento, pero para la gente que vive en la city. O sea, como que no me quiero ir, o sea, no quiero que el autoconocimiento sea para las personas que te tienes que ir a meditar un mes en una montaña, o sea, no, por eso es que los colores de Escucho el Universo son coloridos, o sea, como que es algo que está como en la, viste, en la Sí, urbe muy de bien. alguna manera. Sí, 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 te entiendo. Qué lindo. Así que bueno, surgió de esa idea de poder acercarle una herramienta para conocerse, para hacerse preguntas, para una persona que está en automático completamente, cumpliendo con el deber ser, que es padre, que tiene que la plata para el colegio, que tiene que cumplir de 9 a 18 horario, o viste como diferentes roles que hay, y es como nada, darse un espacio de preguntarse algo, porque siento que cuando estamos en automático ni nos preguntamos nada. O sea, y no te das lugar como a reflexionar nada. Y creo que en esa reflexión es cuando descubrimos las verdaderas respuestas que al final están nuestras, en nuestro interior. Por eso es que el oráculo no tiene respuestas. Las respuestas las tenés que conseguir vos cuando uses el producto en sí, el juego. Sí, son preguntas. Qué hermoso. Son preguntas abiertas. Ujú. Y mira, una anécdota que te quería compartir con esto cuando comentabas lo de tu novio fue que una vez vinieron a hacer unos arreglos acá en casa y el señor que vio el stock de los productos en algún momento me dijo, ¿qué onda es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, le eché el cuento y él me dijo, está buenísimo, es como para la gente que le da miedo ir a terapia, para que le regales un coso, prueben con el juego. Y yo, me gusta, te lo tomo. Yo le dije, sí, es que sí, es como, esa es como la idea un poco. O sea, la idea de Escucha el Universo es que de alguna manera lo que sea que vayas a comprar de esta marca te potencie y saque como tu brillo y te expanda y te ayude a evolucionar. O sea, porque bueno, me encantan los objetos físicos, pero ya también hay un montón en el mundo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué valor distinto va a tener el mío? Así Wow, que van por ahí. qué lindo y qué importante esto que decís, Pau, de ya hay un montón de cosas en el mundo que va a tener de diferencial lo que voy a crear. Y acá creo que es una pregunta para regalarnos a todas, ¿no? Como, y a ver, lo digo así como pensamientos que se me vienen, yo en lo textil veo que estamos como muy de esto, pareciera que la única forma de crear de manera consciente es la reutilización textil o y no todo tiene que ver con la forma en la que se hacen las cosas, sino que yo voy a una pregunta más profunda que tiene que ver con esto que decís de ¿para qué hacemos las cosas? Porque yo puedo hacer algo con unas técnicas súper sostenibles, pero que al final también estén vacíos de sentido y de propósito. Por Entonces, supuesto. me parece clave esto que decís de, bueno, si voy a traer algo al mundo, que tenga un sentido. Y en este caso, los productos, puedo asegurar que cumplen su función. Está Está chequeado por Flor. chequeado, probadísimo. Pau, Muy y bien. esto que contabas antes de, no sé qué si nos querés contar algo de cómo fueron esos primeros productos, porque también veo que empezamos haciendo cosas con las que nosotras suponemos que pueden funcionar o que pueden ir bien. ¿Hay alguna conclusión que hayas sacado de esos primeros productos y por qué quizás desaparecieron o salieron de la marca? O sea, obviamente está muy sujeto también a la venta y a la repercusión que tiene, Sí, eh, pero qué sé yo, no sé, por ejemplo, me acuerdo de cuando hice unos como afiches sí, y vendía como los afiches y los cuadritos. Creo que no estaban feos, pero quizás, no sé, como que puedes conseguir un montón de opciones o resolverlas, como que quizás le faltaba un poco de magia a la propuesta en sí, o sea, no sí, por desmerecerme, pero bueno, como, no sé, como que quizás era algo más como, bueno, decorativo, pero eso por ahí no tuvo mucho resultado también. Ojo, hay algo importante que es como que no solamente es crear el producto, sino después mostrarlo, venderlo. Entonces yo también al principio, como te decía hace un rato, yo no me mostraba tanto,
Entonces quizás por eso que tampoco funciona, quizás si hoy, el día de mañana, hago un cuadrito distinto, como ya estoy más canchera en otras cosas, tengo más experiencia, pasé por un proceso, quizás va a ser otra la repercusión. Eso creo que es importante también. Pero no por eso quiero que se sientan las que por ahí escuchan que estén limitadas a que, bueno, si no muestran, no se muestran, no va a funcionar, porque no es así. Pero bueno, creo que también en la parte de ser emprendedora hay una parte como más dura de venta que hay que darle y hay que meterse. O sea, yo cuando empecé yo decía que yo no podía vender nada, que nunca, no sabía vender, que no iba a lograrlo. Y eso también tuvo que ver con mi charla interna y empezar a decirme otras cosas, a probar, es mucho de ensayo y error, animarse, o sea, porque si no te animas a probar un día algo diferente, no hay cambio de nada. O sea, tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Punto. O sea, no hay mucho 100%. que adornar eso. 100%. Y, por ejemplo, trayendo esto de la experiencia con estos cuadros o con algún otro producto, pienso en esto de que a veces, ¿cómo salimos en mi marca, para traer ejemplo personal, ¿no? Macondo empezó siendo Claro, una marca de ropa y no funcionó por mucho de lo que traes también de yo no soy buena vendiendo, bla, 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 y ahí cambié, ¿no? El producto que era sí. físico empezó a ser digital. Y hace un tiempo volví a ser producto y yo era otra persona, y es esto que decís, como cuando vos cambiaste los pensamientos y la forma de hacer las cosas, cambiaron los resultados. Entonces, a veces no es el producto en sí, esto funciona o esto no funciona, sino es quién estoy siendo o cómo lo estoy mostrando. Em, Y también depende, creo que, de tus creencias. sí, Porque, porque si vos al final, o sea, yo sé que a veces, yo esto lo repito mucho y soy medio pesada, pero si vos crees que no lo vas a vender, no lo vas a vender. no se va a mover. O sea, si ya lo haces pensando no le va a gustar a nadie, no le va a gustar a nadie. Eso es así. Ujú. Entonces, bueno, con un placer conocerme, yo he pasado, o sea, es como así, ¿viste? O sea, aparte que es como un producto que es perdurable, pero he pasado muchas épocas y después es como volverme a reencontrar con este sentido y decir, está buenísimo, Paula, dale, o sea, ¿viste? Como, nada, es así. Y creo que los pensamientos, o sea, lo que estemos hablando nosotros alrededor de nuestro emprendimiento, de nuestras creaciones, es clave, clave. Creo que va a hacer toda la diferencia. Qué hermoso. Bueno, Pau, y otra pregunta que te quería hacer es, al momento, justamente trayéndolo de la venta, al momento Sí. de pensar en productos, por ahí dijiste esto justo y lo voy a usar, que a los cuadros quizás le faltaba como alguna magia o alguna cosa, o ese producto en particular. ¿Crees o cómo lo ves vos a la diferencia entre vender un producto que tiene quizás un propósito muy claro y un sentido y que sabes bien cómo beneficia o ayuda a las personas, versus vender un producto que quizás es bonito, pero que todavía no tenemos tan claro cuál es su sentido o su propósito? ¿Te cambia algo o qué fue lo que cambió para vos en crear algo como más desde lo lindo Mm. versus crear algo que tiene como un propósito y un mensaje tan claro como tus productos hoy en día? Yo creo que es como que te da más posibilidades, o sea, es como, no sé, no se me ocurre ahora una analogía, pero es como si tienes un dibujo blanco y negro o si tienes un dibujo con muchos colores. Mm. Eh, Nada, al tener ya más colores, tiene más contenido, Ujú. más carga, es como sacas mucha más información, mucha manera más de venderlo, como tiene como muchos hilos conductores. O sea, este, por ejemplo, es un oráculo que lo puedo usar individualmente, en grupo, en pareja, tiene cartas de áreas de vida, tiene preguntas, no sé, el cuadro por ahí eran unos mantras que sí son lindos, puedes repetir los mantras, son súper poderosos, puedes repetirlos, o sea, puedes sacarle información, pero por ahí no sé, en Pinterest hay un montón de imágenes con mantras, Ujú. ¿viste? Como que también lo hace diferente, o sea, como la mezcla de cosas. No sé si te respondo puntualmente la pregunta, pero me parece que es eso, o sea, cuando algo es como que queda como en cierto nivel, o sea, Sí. nadie, y no soy quien yo para juzgar los niveles de profundidad de nada,
pero digo como que si quedas como en cierto nivel, bueno, a partir de ahí es cuando tienes que comunicar, pero si tienes 8 capas de comunicación abajo, obvio vas a tener muchas más herramientas y canales de comunicación. Totalmente. Eh, Sí, sí, resuena un montón con lo que decís porque ahí también hasta para crear, desde qué lugar partimos, ¿no? Como ponele, empezás a buscar inspiración. A mí me encanta empezar bajando un concepto a papel, como en forma de historia, y cada una tendrá como su hilito tu del cual manera, tirar, ¿no? Y pienso en esto que decís, como cuanto más nutrida está el mensaje, la información, lo contundente, lo invisible de esa creación, más después vas a tener para jugar, para crear, para más colores van a surgir, más tipografías van a totalmente. salir. Es como que va a haber mucha más información y ni hablar de nuevo para después venderlo, mostrarlo, como que vas a tener muchísimas formas de comunicarlo. Es como una receta, se me viene una analogía que es fácil. Vos tenés huevo, ok, con el huevo podés hacerte un huevo frito, revuelto, duro. Pero si después tienes huevo, palta, pan, sal, pimienta, te haces un súper desayuno y obviamente eso va a tener muchas más sensaciones, muchos más colores, muchas más texturas, elementos compositivos, o sea, es como bastante, amo el huevo duro como sea, o sea, es mágico, no deja de tener magia, es importante Exacto. eso, pero tiene mucha más magia lo otro, o sea, es mucho más completo, más nutritivo para tu salud, más Exacto. balanceado. Total. Así que creo que ahí es bastante visual. Qué hermoso, me encantó esa analogía. Clave. Pau, y en cuanto a crear, a ver si se entiende esta pregunta que se me viene a la mente, como a crear de forma impulsiva, ¿no? Porque las creadoras tenemos como esta cosa de querer todo el tiempo crear y hacer, versus Mm. crear en un negocio. ¿Ves alguna diferencia? ¿Lo haces de la misma forma? ¿Te mandás a crear como lo que se te viene a la mente? ¿Cuál es tu filtro? ¿Cómo procesás? ¿Cómo elegís? Mira, me pasó puntualmente, bueno, yo en mis trabajos de relación de dependencia, como eran empresas enormes, era crear, crear, crear. Cada 3 meses yo creaba un montón de productos y ahora comparado a Escucho el Universo, o sea, creo muy poco. Pero, punto uno, soy una persona, o sea, recién ahora estoy en este proceso de delegar, que obviamente te abre un montón de las posibilidades, porque bueno, el ser emprendedora, cualquiera que es emprendedora sabe que tiene muchas aristas no solamente en la creación del producto, entonces eso, por supuesto, tema tiempo te limita. Pero también creo que bueno, que tampoco quisiera como tener esa vorágine de creación, que obvio que creo que la humanidad en el momento en el que vivimos, todos un poco nos inducen esa productividad de consumismo porque estamos inmersos en un sistema que es lo que vemos, o sea, el contenido pasa rápido, tenemos hambre, llamamos al Rappi rápido, estamos solteros, hacemos soy ta, 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 queremos, y todo es, en verdad es como que lleva un proceso. Yo lo que siempre digo, que me gusta mucho, me encanta como tenerlo a la mano y que todos lo tenemos a la mano, es ver a la naturaleza, porque nos ayuda a bajar un montón los decibeles de esa ansiedad que se genera, porque sí te digo que por supuesto que he querido hacer, el año pasado yo quería hacer muchísimas más cosas de las que pude hacer, pero bueno, como te decía, era una sola persona, dos, tres con toda la furia. Entonces yo a veces me pongo a ver un árbol y entiendo y digo, no, pero este árbol, andás a ver cuántos años tiene así. Pero antes era, hace no sé cuántos años fue una semilla y después fue un palo con dos ramas. Mira, y ahora da fruto, o sea, es como que está bueno eso como para bajarle un poco y porque al final nosotros también somos un bicho de la naturaleza, por más de que pensemos y seamos distintos Mm. entonces, bueno, como volver a eso me parece como el origen a mí me sirve mucho. Y bueno, y también está buenísimo esta parte de delegar, que es como un desafío en el que estoy ahora aprendiendo, que también tiene sus pros y sus contras, o sea, como que es como nada, hasta qué punto yo marco límites, hasta qué punto puede interceder, confiar en el otro, la parte de la confianza es clave, pero bueno, está bueno, me Total. gusta, me gusta. Hermoso, qué lindo y qué expansivo de saber que estamos sostenidas en la creación o en cualquier cosa que nos propongamos hacer en el negocio, ¿no?
es re distinto crear de esa forma, saber que hay más personas o más cabecitas en pos de un mismo resultado, objetivo o sueño. Sí, sí, y ¿sabes qué se me ocurre ahora? Que es algo con lo que estoy como muy consciente ahora, sobre todo este año, que también pensar que si no se da en el tiempo y forma que uno lo había pensado, las expectativas que tenía, está bien también, o sea, como que confiar que cuando dijiste esto de estamos sostenidos, confiar que si no se dio fue porque no se tenía que dar por X, Y o Z, no lo sabremos o lo sabremos en el futuro. eh, y que también si surgen trabas o problemas, porque también pueden pasar, nada, es que no era por ahí y surgirán otras soluciones, otros caminos. Como que ahora estoy muy tipo rendirme al universo, bueno, si es no, ok, es no, porque creo que si estamos como con la confianza de que todo lo que nos sucede es porque, y lo que no sucede, es porque efectivamente estamos preparados para atravesarlo o para soltarlo, porque a veces también es como modo capricho, ¿viste? Como, no, pero esto yo lo quería para hace 6 meses y es no, no, no era en ese momento. Entonces, bueno, como que en este momento de mi vida, el año pasado era otra historia, pero en este momento de mi vida En estoy en este esa capítulo. y me da mucha tranquilidad, ¿sabes? Porque es como que, bueno, dejarlo fluir, o sea, Re- es así. Entiendo esto que decís, y acá traigo otra pregunta para sumarle. Me resulta como muy curioso poder escucharme y detectar cuándo es por ego y cuándo es, o sea, esto que decías de las cosas cuando no son o cuando no se dan. Mm, ¿Cuándo es algo que tengo que aprender y tengo como que quizás desarrollar alguna parte más de mí para que eso sí se dé? ¿O cuándo es, no es el camino? Tipo, no, deja de insistir. Como que esa es hoy mi coyuntura más grande de cuál, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Estoy ahí también, ¿viste? Como tratando de detectarlo o de aprender. Yo creo que es como que aceptar, o sea, es más un tema de aceptación, como obvio que siempre, o sea, hay que probar tocar otras puertas, digamos, pero creo que es cuando, no sé, cuando conectas, a mí me pasa cuando medito a las mañanas que lo había dejado, lo dejé mucho tiempo y lo retomé hace como 3 meses y es como, Paula, Mm. no lo sueltes esto que te hace también, pero creo que cuando te escuchas internamente y siempre hay una voz que te dice, o sea, la voz del ego yo siempre digo que está gritando y Mm. es como caprichosa y la voz del corazón o de la intuición o del alma es como que una voz que habla ahí casi a susurros, entonces hay que buscarse ese espacio donde haya un contexto de calma, donde puedas acceder a esa voz. Si estamos inmersos así, taca, 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 y a mí, por ejemplo, yo soy Capricornio, por si alguna astróloga nos escucha, y yo soy muy del hacer, el hacer, el hacer, el hacer, y es justamente cuando me doy esos espacios que digo, Paulita, me da risa porque me hablo en tercera persona, es como, ya sabes, soltá, deja de hacer, anda a no hacer nada, y en ese no hacer nada es que vas a encontrar las respuestas. Entonces, bueno, creo que van, bueno, hablo desde mi experiencia, por supuesto, pero creo que es por ahí que a mí me ha servido así. Me encanta escucharte, me encanta y me gusta Ay, qué un bella. montón, un montón, un montón. Para mí es un reaprendizaje el no hacer nada y estoy en ello. Para mí también. Bueno, imagínate, yo también trabajo desde casa, entonces no tengo un reloj, o sea, tipo, me echan de la oficina, pero es a veces como, Paula, son las 7 de la tarde, chao, cortala. Y aparte que me pasa mucho que cuando estoy no haciendo nada y cada vez lo trato de tomarlo más conciencia como para que después, cuando estoy haciendo, me lo recuerde, es cuando se me caen 80.000 millones de ideas. Entonces, bueno, ahí es como que me recuesta, ¿eh? No, lo estoy diciendo, pero bueno, también me Camino. cuesta, no es que la tengo clara. No, pero es el recorrido y es el camino y eso es súper, súper importante. Primero saber que estamos como muchas en este mismo aprendizaje y en esto mismo, porque creo que es un cambio de paradigma en realidad lo que estamos hablando, porque es cómo nos Sí, hemos criado y el sistema en el que hemos crecido y estudiado en nuestro caso.
y ahora es una nueva forma porque ya eso en nuestra forma no nos funciona, porque si estamos, antes no era esto de estar todo el día en tu casa trabajando, entonces hoy tenemos que No. aprender a ese no hacer nada porque de alguna forma tenemos que cortar, o sea, eso nos está Sí, de alguna forma afectando, porque es mucho, el límite se borró de lo que era trabajo y lo que sí. era vida, entonces hay que Sí, aprender. y más creo que en el tema del emprender como, como decíamos hace un rato, la marca termina siendo tan parte de uno que al final ahí es como que hay estar súper pendiente de ese límite que tú dices, que se completamente borrado. Pero entender que, bueno, que al final, bueno, a finales del año pasado, te vas a reír, pero yo descubrí que la peor jefa que yo he tenido en mi vida era yo misma. La que no me pagaba horas extras, trabajaba deshorarios, se exigía la autoexigencia que yo manejo conmigo misma es una cosa horrorosa. O sea, yo soy mi peor juez, pero bueno, ahí es como nada, eso, como empezar a los límites, tener ciertas herramientas que, nada, yo a veces me pongo alarmas también, como, viste, recordatorio, eh, qué sé yo, como que cada quien en su autocuidado tiene que buscar la mejor manera de limitarse, autolimitarse, porque si, o sea, creo que lo que dices tú del cambio de paradigma, antes estábamos muy limitados y condicionados por lo de afuera y ahora lo de afuera nos hace mucho ruido, pero entonces, bueno, si el afuera no nos condiciona y nosotros no tenemos la misma capacidad, la capacidad de autolimitarnos es como, entonces ahí, bueno, no, ahí es como ponerte un horario, si no. Ujú. Y que suene una Total, alarma. Chau. total. Que Yo suene ahora, por una- ejemplo, tengo una alarma a las 8:30 de la noche, tengo una alarma que dice celular off, Claro. para que no, y hay días que obviamente me quedo pegada ahí, pero por lo general trato de, y lo dejo en una mesa hasta el día siguiente, 10 de la mañana que lo agarro, Ujú. para, ¿viste? Sí, Limitarme. sí, A mí me sirve ese método, total, cada una con el total. suyo. Por supuesto, y ahí en lo que traes pienso en la importancia de aprender a respetarnos a nosotras mismas, que al final es como esto es lo que tenemos y es la forma de cuidarlo, eso que haces con el celular o estas meditaciones, ese corte, es como de alguna forma tomarnos en serio Sí. primero a nosotras como personas para después poder trabajar tranquilas, pero primero respetando a la persona. Sí, y yo creo que, o sea, algo que tenemos que agradecer diariamente, o sea, va a sonar medio loquito lo que voy a decir, pero es como que tenemos este cuerpo, que en verdad el cuerpo nos dice todo, en realidad. O sea, y es estar atento a escucharlo. O sea, es como que yo siempre digo que es el termómetro de las emociones, porque al final si te quedas y te pones a hacer, eventualmente vas a decir, ay, este cansancio que tengo que es claro, no das más. Paraste. O, o nada, si ponte, estás tipo, volviendo a lo que decíamos al principio, que no te quieres mostrar y te agarra unos nervios horribles, bueno, hay que detectarlos y decir, bueno, estos nervios me están invitando a que, viste, como que salga a otro lugar. Vamos, confía en ese nudo en la garganta de alguna manera o en ese, y dale por ahí. Entonces, bueno, creo que también si estamos como atentos a lo que nos está diciendo el cuerpo, es clave, ¿Sabes? es clave. O sea, creo que hay que agarrarse de eso, pues, Sí, que lo total. tenemos ahí, aparte, o sea, es como que no se va de nosotros. No, y siempre como reacompaña. Sí, Me parece re loco esto, ¿no? Tan cerca y al mismo tiempo en muchos casos tan lejos lo podemos sentir. Es un aprendizaje volver al cuerpo. Bueno, Pau, se nos hizo sí. una hora ya de conversación. Yo podría seguirla. Impresionante, súper rápido. Esto es lo que grabamos, porque nosotros en realidad ya nos encontramos una hora a conocernos y a charlar un Sí. poco más. Así que, bueno, ¿alguna cosa que quieras contarnos sobre tu camino emprendedora, producto, creadora? ¿Alguna cosa que se nos haya pasado o algo para contarle a las chicas? ¿Algo? Nada, que tengan paciencia, les diría, que todo es un proceso, como les decía, que vayan a ver un árbol cuando les agarre ansiedad, no hagan nada, se sientan y miren el árbol y empiecen a charlar con él y cuántos pájaros han venido a visitarte, cuántos nidos pusieron y cuántos frutos hiciste, no sé, cuántas hojas tenés, o sea, lo que sea que les va a venir bárbaro.
Nada, y que todo va llegando cuando tiene que llegar, que siempre hay soluciones, eh, y que confíen, creo, o sea, confíen en lo que les dice su interior y en lo que el universo, cómo las va acompañando o no acompañando el universo, porque si no es por ahí, no. Así que bueno, y que se dejen fluir. O sea, es como cuando vamos al mar, no tratamos de meter a la ola en un baldecito, o sea, es imposible. Así que nada, te tenés que relajar ahí en el mar y que si hay una ola te lleva y si no hay ola no te llevará y bueno, y es así. Así que eso les diría, no sé, es lo que se me ocurrió. Qué lindo, gracias Pau, gracias. A todas les recomiendo muchísimo el oráculo, un placer conocerme. Sí. Y el otro también que nos mostrabas, Pau, también hermoso. El otro es de afirmaciones, recuerdo, ¿no? Sí, el otro es de afirmaciones y bueno, tengo un montón de proyectos que vamos a ver si confío y fluyo en todo lo que tiene que pasar Bueno, ya para que estaré salgan este atenta. año. Qué Sí, lindo, qué hermoso. Bueno, mil éxitos con todo eso que se viene, que va a ser seguro gracias. expansivo y hermoso. Y muchísimas gracias por Gra- tu experiencia. Es súper valioso escucharte y Gracias, Bella. tu tono de voz no puede ser tan lindo, tan lindo. Es un placer. Estoy Bueno, segura de que están todas las un, chicas un, copadas. un datazo es que tenía muchos issues con mi voz, así que también tuve que revertir eso y dejarla fluir y confiar para que vean. Wow, es increíble, Así que nada, de a poquito todo se va deconstruyendo a nuestro favor si ponemos manos a la obra, obvio. por supuesto. Me encanta. Gracias, Pau. Mil gracias. Ay, gracias a ti, Bella, me encantó. Podríamos estar 8 horas más. Sí.